Juan 17, versículo 3, hermanos. ¿Ya están ahí? Y dice la Escritura, hermanos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén y gloria a Dios. Hermanos, pueden sentarse. Para los que apenas están conectándose o vinieron por primera vez hoy, hermanos, estamos empezando el miércoles pasado con un estudio titulado Fortaleciendo nuestra fe. Y este estudio prácticamente se basa, hermanos, en el conocimiento de Dios. El error más grave hoy en día en las iglesias, aún con muchas iglesias que aparentemente tienen el conocimiento doctrinal o bíblico, es que no conocen al Dios de la doctrina ni al Dios de la Biblia y se van por rumbos distintos desde su adoración, su práctica eclesiástica, su relación con la iglesia, con la familia y todo lo demás. Entonces, hermanos, la intención de este estudio es precisamente que podamos conocer mejor al Señor. Claro que jamás llegaríamos a la plenitud, hermanos, es imposible, pero sí sabemos que llegaremos hasta donde Dios nos permite llegar. Y creo que con eso, para empezar, hermanos, será suficiente. Creo que si estudiamos a conciencia esto, hermanos, mucho de lo que hoy en día creemos o pensamos que será derrumbado. Y eso es muy bueno, hermanos, porque en sobremanera falta mucho en cuanto a nuestro conocimiento de Él, y lo podemos ver en nuestros frutos, en los frutos, hermanos. Y saben que lo que hay en mí es paz, porque solo y únicamente lo que vamos a ver, hermanos, en este estudio trata acerca de lo que dice la palabra de Dios mismo. Entonces vamos a disponer todo de nosotros hoy para comenzar el segundo estudio, que comprenderemos todavía parte de lo que es el primer tema. El primer tema es, si gustan anotar, hermanos, conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Y el estudio en general lleva por título Fortaleciendo nuestra fe. Así que nos encomendamos a ti, Espíritu Santo. Hermanos, en las Escrituras, el nombre de Dios es una referencia a Dios mismo. Cuanto más podemos conocer de Dios, hermanos, es decir, conocer de Él, refiriéndonos a su carácter perfecto y su poder ilimitado, nosotros más podremos creer y confiar en Él en cada aspecto de nuestras vidas. Es muy importante esto, hermanos, porque esto no se basa en los años que lleves de cristiano o cuántas veces has leído la Biblia, que esto es importante. Hay mucha gente que puede saberse la Biblia de memoria y no conocer al Dios de la Biblia, ¿sabes? Hay mucha gente que puede estar 30 años en una congregación y no conocer al Dios de la congregación. Y podría ser que muchos de nosotros aquí también hemos creído durante mucho tiempo que conocemos a Dios, y es probable que, como dice la Escritura, sea solo de oídas. Así que pidamos a cada instante que en realidad podamos cumplir a esto, hermanos, conocerlo a Él hasta donde Él quiera, porque si lo conocemos a Él, vamos a poder conocer su carácter perfecto y su poder ilimitado. Imagínate entender que tu Dios y tu Señor, tu Padre, tu Pastor, tiene poder ilimitado. Todos podríamos decir amén y creer, pero en realidad tú confías en ese poder del Dios todopoderoso, confías en ese carácter perfecto del Dios que adoras.
Y creo, hermanos, que hay temas que tenemos que entender hoy. Y voy a repasar uno de los puntos, o tal vez dos, si no me equivoco, de los beneficios de conocer a Dios. Y ese era un subtema que vimos el miércoles pasado, que es importante que lo recordemos hoy. ¿Crees, hermano, hermana, que haya beneficios de conocer a Dios? No únicamente por la salvación que todos buscamos, o por no ir al infierno como la otra porción de los que no han entendido lo que significa la cruz, se gozan de. Aunque no lo creas, hay personas que buscan a Cristo para no ir al infierno. Entonces, el evangelio para ellos es que nos salvó del infierno. Para otros es que me va a llevar al cielo. Y ahí voy a poder montar a caballo y nadar y no ahogarme y abrazar un león y subirme una ballena. Porque va a haber animales. El Señor tenía animales en el huerto del Edén. Pero hay beneficios, hermanos, que no solamente son estos, que obviamente el más grande beneficio para el cristiano no es ir al cielo, hermanos. No es ir a la vida eterna, si tú creías eso. El beneficio más grande para el cristiano es poder estar frente a Cristo y gozarlo a Él. Pero ahora, ¿cómo podríamos nosotros querer estar con alguien que no conocemos? Por eso es que dentro del cristianismo aún hay gente que no le gusta la idea de morir. Que obviamente nosotros los cristianos tampoco decimos, ya me quiero morir hoy como tal. Pero no tenemos temor a morir. Probablemente algunos que hemos entendido esto, lo único que nos detiene a querer morir es que tenemos nuestros hijos y queremos enseñarles más de Cristo para asegurarnos que han entendido y creído el evangelio, que han conocido a Dios y ahora sí, Señor, llévame contigo. Es probable que eso nos detenga y no es malo, hermanos. No es malo desear la salvación de nuestra casa y yo ruego a Dios, no me lleves hasta que yo y mi casa estén asegurados en salvación. Pero hay beneficios, hermanos, de conocer a Dios, y los beneficios de conocer a Dios son muy amplios, tantos que no se pueden tratar a detalle hoy, ni yo creo que en toda nuestra vida, hermanos, son demasiados, y mucho menos en este estudio alcanzaríamos a verlos el día de hoy. Sin embargo, voy a mencionar hoy nuevamente algunos de los beneficios más básicos que las Escrituras señalan. ¿Quieres conocer esos beneficios? Y a continuación, hermanos, vamos a encontrar 4 grandes beneficios que resultan sola y exclusivamente de un conocimiento bíblico de Dios. Son beneficios que resultan únicamente del conocimiento bíblico de Dios. ¿Y por qué digo del conocimiento bíblico? ¿Qué sucede con los que evangelizan? Cuando vas a la calle y preguntas, ¿conoces a Dios? ¿Qué te dicen? Sí lo conozco. ¿Qué preguntas haces a tu familia acerca de Dios y ellos no te responden? Claro, yo amo a Jesús, yo amo a Dios, yo estoy bien. No, mi niño, tú no sabes, yo y Dios hablamos y nos conocemos. Tanta seguridad muestran que algunos de ustedes han dicho, oye, pues no están tan mal si conocen a Dios. Pero no conocen al Dios de la Biblia. Y estos beneficios únicamente llegan de conocerlo a Él, hermanos. Podríamos criticar solamente a los religiosos, al católico, al mormón, al testigo de Jehová, es que ellos no conocen a Dios. Pero ¿qué tal cuando nosotros nos encontramos en alguna situación difícil en donde parece que no conocemos a Dios? Donde corremos de inmediato a buscar a las personas para que nos ayuden, o donde nos molestamos porque las cosas no salen como queríamos, o nos entristecemos porque nos diagnostican una enfermedad, o parece que todo está en caos. ¿Qué pasa cuando caemos en esa condición de desesperanza? ¿Sabes por qué es? Por no conocer a Dios y los beneficios de conocerlo, hermanos. Entonces voy a solamente y muy resumido tocar 4 puntos o 4 beneficios que se dan única y exclusivamente por el conocimiento bíblico de Dios. No el que te imaginas, sino el conocimiento bíblico. Número 1, entendimiento. Probablemente lo anotaste el miércoles, no importa, anótalo otra vez. Número 1, entendimiento, hermanos. Si buscas en un diccionario entendimiento, te vas a encontrar con algo como esto: facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones, formándote una idea determinada de la realidad.
no te preocupes si lo dije rápido, lo puedes buscar en el diccionario. Que no es el entendimiento que yo busco, ni tú tampoco, pero es importante recordar que el cristianismo, la vida cristiana y el entender las cosas de Dios no únicamente es espiritual, hermanos. Aunque obviamente lo espiritual es lo más importante, pero la carne también debe ser impactada. Recuerda lo que hemos estado enseñando estos últimos cultos. Los predicadores van a la calle y predican, pero no llevan su predicación al corazón. ¿La llevan a dónde? A la mente. A la mente, hermanos. El consejo bíblico tratan de explicarlo tan claro que un niño lo entienda. Por eso es importante que si buscamos nosotros ser predicadores, trata de que los niños te entiendan. Podríamos usar un léxico muy complicado o una manera de hablar muy poética, pero si un niño no me entiende, fracasé, hermanos. Tenemos que tratar que los niños entiendan, porque es la mente. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos que únicamente piensan en el Espíritu y dicen, no, hermano, tú habla la palabra y predícala y el Espíritu se encarga. Y sí es cierto, Él tiene el poder, es todopoderoso y es soberano y hará que un sordo escuche y que un muerto se levante. Pero si nosotros queremos fundamentar o crecer la fe de nuestros hijos, tenemos que impactar su mente para que Dios en su tiempo, cuando Él desee, la lleve a su corazón. Eso no lo puedo hacer yo. Aunque nosotros buscamos predicar el evangelio en los hospitales y ver que todos caen de rodillas y lloran y claman al Señor, eso lo podrá hacer Dios en un minuto. Lo podrá hacer en una hora, en una semana, en un año, en 10, en 20, en 30, en 80 años. Cuando Dios quiera, hermanos. Cuando Dios quiera. Pero si tenemos la posibilidad, amados, por el conocimiento de Dios, de adquirir el beneficio del entendimiento, bendito sea el Rey. Y eso lo podemos hacer a través de la Escritura. Entonces, entendimiento, facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. ¿Esto puede ser bíblico? Claro, hermanos. Porque si yo tengo entendimiento bíblico de Dios, ¿sabes qué es lo primero que va a suceder? Voy a temer a Dios. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor del Señor es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Lo que la Biblia dice, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, hay gente sabia, claro, pero con cosas del mundo que prácticamente los más grandes sabios en el mundo, aunque decían ser ateos, grandes científicos llegaron a un límite de sabiduría en donde en ese punto dijeron, tiene que haber algo después de esto que yo no puedo comprender. Eso se llama Dios. Obviamente ellos lo están negando, pero siempre hay un límite para la sabiduría humana, hermanos. Pero en este caso el principio de la sabiduría eterna de las cosas celestiales es temor a Dios. Pero ¿cómo voy a temer a un Dios que no conozco? Por eso me gustó mucho hoy exponerles la definición secular de entendimiento. Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. ¿Cómo lo logro? ¿Con pláticas, con cuentos, con películas? No, con la palabra de Dios. Lo entiendo, veo su grandeza y digo, ¿a qué Dios estoy alabando? ¿A qué Dios le estoy orando? ¿Cuál es el Dios que está conmigo? Eso es fabuloso. Yo lo podría ver en uno de los mejores ejemplos de todos, David. Hermanos, ¿el pueblo de Israel es pueblo de Dios o no? ¿Conocían a Dios? ¿Alababan a Dios? Por supuesto. Pero ¿qué pasó cuando se encuentran con los filisteos? Y está ese gran gigante, Goliat, enfrente de ellos. ¿Israel parecía que conocía a Dios? ¿Pero eran pueblo de Dios? ¿Oraban a Dios? ¿Alababan a Dios? Claro, hermanos, lo hacían. Pero cuando ven un enemigo de ese tamaño, claudican. Y pareciera que no conocen a Dios. No tienen un entendimiento de quién es Dios. Y en realidad parece que no tienen sabiduría de Dios. Pero es el pueblo de Dios. Sí, podría ser entonces que nos parezcamos al pueblo de Dios en ese entonces y que alabemos a Dios, adoremos a Dios, estudiemos de Dios, pero no lo conozcamos. Claro, claro, hermanos. Pero ¿qué sucede con David? David llega siendo joven, pequeño, todos conocen esa historia y de pronto dice, ¿de qué están temiendo? ¿Qué temen?
¿Cómo que tememos? Ve el ejército y ve al gigante. Espérame, yo peleo con él. Claro que David no estaba hablando de su fuerza, era un niño. Y era un gigante muy alto. Era un gigante, no un hombre grande, era un gigante. Y David va y lo enfrenta. Pero no eran sus rocas, como hemos dicho antes. Algunas iglesias predican que la roca de la esperanza, la roca de la fe, la roca del amor. No era eso, hermanos. El asunto aquí era que David sabía que ahí el que estaba en problemas no era él, sino era Goliat. ¿Por qué? Porque él entendía perfectamente bien quién era su Dios. Y aunque estaba delante de esa circunstancia real, porque había un gigante y era una batalla real, eso no significa, hermanos, siempre como lo queremos tomar, de que adelante, hermano Claudio, Goliat es tu pecado y tú lo vas a vencer con esta piedra de la fe. No es eso. En realidad eso sucedió. Salud. Eso sucedió ese día, hermanos. Había un ejército, estaba el pueblo de Dios estaba temblando por un gigante, pero había uno entre ellos que conocía a Dios. Y como conocía a Dios, hermanos, él lo enfrentó no por fuerte, no por sabio, no por temerario, ni por valiente, hermanos. Lo enfrentó porque tenía entendimiento de quién era Dios. Dijo, yo no voy a pelear contigo con armas mundanas. Yo voy a pelear contigo con el mismo Dios. Ese es el entendimiento. Él entendía perfectamente quién era el Señor. ¿Él temía a Dios o no? ¿David temía a Dios? Era sabio. Y el conocimiento del Santísimo era su inteligencia. Entonces él llegó y vio ese problema y dijo, no, aquí el problema no soy yo. Aquí el problema es pobre del enano de Goliat. Pobre del asquilín de Goliat que va a enfrentarse con mi Dios. Y él iba con esa mente, hermanos. Aunque parece de pronto una mentalidad un tanto como carismática, ¿no? Pero nosotros podemos enfrentar la adversidad del mundo caído y aún nuestro propio pecado, recordando quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios, hermanos? Señor, tú eres bueno, tú eres grande, estás lleno de gracia. Cristo murió en la cruz por mis pecados, así que yo soy libre. Yo soy libre, ahora yo puedo decir no, ahora yo puedo decirle sí al Señor y continuar de esa manera. De esa manera también voy confiado a predicar el Evangelio, no solo desvelándonos y a lo mejor, como algunos dicen, perdiendo el tiempo. Mira, no pasó nada. Cientos de gentes y ninguno lloró, ninguno se arrepintió. Es que yo no veo al hombre. Yo veo lo que Dios es, hermanos, para transformar una vida como la mía. Y confío que el Señor podría transformar cualquier otra. Creo en Dios. Entonces es necesario, decía el miércoles pasado, hermanos, tener una visión correcta de Dios. Tener una visión correcta de Dios para entonces tener una visión correcta de todo lo demás. Si yo tengo una visión correcta de Dios, hermanos, yo no únicamente voy a poder caminar, peregrinar en este mundo caído, sino también voy a obedecer, voy a confiar en la adversidad, hermanos, voy a gozarme con la comunión de la iglesia, voy a honrar a mis hermanos, voy a amar a mis hermanos, voy a entender que lo que tenemos aquí tiene un poder indescriptible y voy a confiarlo con todos, voy a predicar el Evangelio a todo el mundo. Hermanos, estas cosas no se dan porque no conocemos a Dios. ¿Sabes por qué hay tantos cristianos aislados de las iglesias? ¿O tantos hermanos que no aprecian la comunión de la iglesia? ¿O que no honran a sus pastores? ¿O que no aman a los hermanos? ¿O que no tienen reuniones familiares, hermanos, en casa? ¿O que no le hablan a nadie? No es porque sean solamente malos, ¿sí? Porque son malos, sino que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Y creo que nadie podría decir, yo ya lo conozco. Ninguno, hermanos. Nunca podríamos terminar de conocer a Dios. Y hay riesgo, porque hoy existe tanta literatura, tantos predicadores, tantos sermones, tantas iglesias, que podemos caer en el riesgo de conocer más el mensaje de los predicadores que al Dios de los predicadores. Eso es un problema, hermanos. Podemos caer en esa situación. Conocer más del cristianismo que del Dios del cristianismo. Conocer más de la letra, hermanos, que del Dios de la letra.
Primeramente es el Señor, temor al Señor, principio de la sabiduría, su reino y su justicia. Él añade lo demás. Solo a la luz de un verdadero conocimiento de Dios, hermanos, nosotros vamos a poder tener un entendimiento efectivo de la realidad. Solamente así. Especialmente con respecto a quién es Él, después a quiénes somos y nuestras necesidades y propósito de nuestra existencia. Solamente, hermanos, a la luz de un verdadero conocimiento de Dios, podemos tener un entendimiento efectivo de la realidad, especialmente con respecto a quiénes somos, a nuestras necesidades y nuestro propósito de la existencia de cada uno de nosotros. Podríamos saber en ocasiones, hermanos, que nuestros hijos nos conocen. Los que ejercen disciplina constantemente con sus hijos, sabemos que nos conocen. Yo puedo voltear a ver a la pequeña Amanda, y con unos ojos, sabe, hermanos, que la he visto hacer un mal y sabe que hay una consecuencia. Tiene temor de la disciplina. Nosotros, a menos de que conozcamos a Dios, aunque no le veamos físicamente, hermanos, vamos a poder mortificar nuestra carne, obedecer a Dios, perseverar, hacer su voluntad, porque lo conocemos, no porque nos vea o sienta su presencia o escuche su voz, sino simplemente porque lo conozco. Entonces, gran falta de la práctica del cristianismo, que es lo más importante, porque hay mucho conocedor, mucho consejero, mucho predicador, muchos teólogos, pero muy pocos que practiquen todo lo que hablan, hermanos. Y eso es por falta de conocimiento. Es por falta de conocimiento de Dios. Entonces, solo a la luz de un verdadero conocimiento, no imaginario, no a través de los demás. No se trata de una revelación que da otra revelación, sino es de la única revelación de la Escritura. La mayoría de los hombres que nosotros seguimos y de los cuales aprendemos, hermanos, practicaban lo que enseñan, porque conocían a Dios. Y hay una revelación para cada uno de nosotros en la Escritura también, hermanos, que nos hará caminar en obediencia. Y hace un momento te citaba el por qué no orar, el por qué no leer, el por qué no tener una reunión de adoración, el por qué no amar a la iglesia. Hermanos, porque no conocemos. Porque algunos podrían tener muchas otras cosas, pero si no hacen como Dios ha dicho que debe de hacerse, es por un motivo. No conoce a Dios, porque sería una locura conocerlo y no temer, no hacer su voluntad. Es absurdo, hermanos. Diagnóstico: no conoce a Dios. Y obviamente una de las características es de que la persona no va a admitir que no conoce a Dios. Entendimiento, entonces. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces resumimos esto, hermanos, en que es necesario tener una visión correcta de Dios para entonces tener una visión correcta de todo lo demás. Y no tener una visión correcta de todo lo demás y no tener una visión correcta de Dios, que es como normalmente nos dirigimos la iglesia hoy en día, hermanos. Punto número 2, o beneficio número 2. Confianza o fe. Vamos a leer el Salmo capítulo 9. Salmo capítulo 9, versículo 10. Salmo 9:10, dice la palabra, hermanos: en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Qué dice el Salmo, hermanos? En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscan. Digo, esto dice mucho, hermanos. Número 1, los que lo conocen confían en Él. Confían en Él. Confían en lo que Él ha dicho, Él ha determinado. La iglesia tiene una parte fundamental en esto, hermanos. Deja tú de la congregación, si algún día te fueras de aquí, la iglesia a la que vayas tiene mucha parte en esto. Porque la iglesia es, hermanos, el cuerpo de Cristo. Caemos en ocasiones en el problema que lo he dicho mucho. Escuchamos el consejo desde el púlpito
Pero podríamos decir, bueno, es que yo no confío en lo que Él dice, yo confío en lo que Dios dice, en su palabra. Y quiero decirte que había dos grupos sectarios en el tiempo del apóstol Pablo. Uno era el que únicamente confiaba en los predicadores. Y el otro era el que únicamente confiaba en Dios. Digo, no está mal únicamente confiar en Dios, pero Dios le ha placido y ha determinado hablar a través de los hombres, su palabra. Entonces, aquellos que confían en el Señor y conocen su nombre, hermanos, obviamente confían en sus pastores, confían en los predicadores, confían en la iglesia, en su caminar, su proceder, su disciplina. Todo eso, hermanos, es parte de. No podríamos decir confiar en Dios y no estar bien con la iglesia. No podríamos decir que conozco al Señor y no sujetarme a una responsabilidad y una disciplina bíblica, que es lo que normalmente vemos hoy en día. Y la mayoría de las personas dicen, bueno, es que yo conozco a Dios, yo confío en Dios, pero bueno, es lo que puedo hacer, es lo que puedo dar de mí, es lo que puedo participar. Yo no confío en los pastores. Hay una guerra grande por el internet, puedes ver en Facebook, de un nuevo grupo y tremendo, no es nuevo digo hoy, pero acaba de surgir otra vez, en donde no confío en los pastores, mantenidos, perezosos. No, yo y Dios, y yo no necesito iglesia. No conocen, no confían. ¿Cómo es el actuar del Señor? Digo, esa es solo una porción de lo que podemos entender del texto, pero dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Esto es hermoso, hermanos, porque lo dice Dios, no lo enseña Dios, hermanos. Y en las Escrituras podríamos encontrar cientos, tal vez miles, hermanos, de promesas como estas. Probablemente en otros contextos, pero siempre vemos que en realidad los que confían en el Señor lo conocen. Es imposible que alguien confíe en alguien que no conoce, solo, pues a lo mejor una persona mal de la cabeza. Pero una persona que confía, hermanos, es porque lo conoce y ha probado que jamás lo ha desamparado su Señor. Otro beneficio, hablábamos de los dos beneficios primeros, entendimiento, el segundo, confianza o fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fortaleza espiritual. Esto es importante, hermanos. Fortaleza espiritual. Para todos y cada uno de nosotros es necesario fortaleza espiritual. Para todo. Para orar, para leer la Escritura, para congregarme, para predicar el Evangelio, para, hermanos, para todo, para caminar en este mundo caído lleno de tentación, para todo fortaleza espiritual. Daniel 11:36 dice claramente algo, hermanos, que no está hablando de salvación, sino está hablando de aquellos que conocen, han sido salvos, porque dice Juan 17:3, esta es la salvación, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y Daniel dice, el pueblo que conoce a Dios. Daniel 11:32, el pueblo que conoce. Ok, hablas de los salvos, hablas de aquellos que gozan de la vida eterna. Es hermoso este texto para poder destruir lo que los antinomianos, los están en contra de la ley o de la obediencia de la iglesia, quieren hacer. Dice el pueblo que conoce. Puedes apuntar en tu Biblia, concordancia, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces Daniel dice antes, hermanos, el pueblo que conoce a su Dios, que goza de la vida eterna, ¿qué dice? Y actuará, se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a Dios, el pueblo salvo, trabajará, hará obras, aunque les ataladren los oídos, hermanos, la palabra obediencia y obras a los que odian la ley de Dios, que aborrecen que la iglesia obedezca, se comprometa y que haya medidas disciplinarias, que haya una membresía. Eso aborrecen los que no han entendido, los que confunden justificación con santificación. Es decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, no hay duda. ¿Dónde fuimos justificados, hermanos? Ustedes ya saben, en la cruz del Calvario.
ya, justificados, por creer en el Cristo crucificado. Somos justificados. Si soy justificado, ¿soy salvo acaso? ¿Sí o no, hermanos? Si soy justificado, ya soy salvo. No puedo ser justificado y después no ser justificado. Entonces, ¿la salvación de quién es? Si es por creer en el Señor, en la cruz del Calvario que ha pagado mis pecados. Absolutamente de Él. El antinomiano, ¿qué dice? En mi santificación no es necesaria mi obediencia. En mi santificación no es necesario que yo actúe, que yo me esfuerce. No es necesario. Toda la salvación, desde el llamado, la justificación, la santificación, la perseverancia y la glorificación, obviamente es del Señor. ¿Nosotros qué decimos? ¿Amén? Amén. Todo es de Él. Pero una vez que yo fui justificado, fui llevado de la muerte a la vida, ahora como vivo, ¿yo puedo esforzarme y actuar? Claro, hermanos. La vida del cristiano es una vida de obras. Una vida de obras. Porque, hermanos, ¿cómo se extiende el reino en la tierra? Por obras, hermanos. Claro, por la predicación del Evangelio. Pero estamos estudiando los martes con los diáconos y los que están en la enseñanza acerca de eso. Hay dos obras que el Señor Jesús hacía. ¿Cuáles eran? Obra de misericordia, que es la labor social. Y la otra obra, pues la predicación del Evangelio. Pero ¿tú viste que Jesús únicamente predicaba el Evangelio? No, hermanos, trabajaba. ¿O viste al Señor únicamente desde el púlpito de la sinagoga? Trabajaba, se esforzaba, hermanos. Jesús conocía a su Dios. Se esforzaba y actuaba. Igual nosotros, nos esforzamos y actuamos. Insisto otra vez, anoten tu concordancia, Juan 17:3 con Daniel 11:32. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Si tú conoces a Dios, ¿qué crees? Dice Daniel, te vas a esforzar y vas a actuar. Dice el apóstol Pablo, me extiendo a la meta, voy por la carrera. Esa palabra carrera, si buscamos en su raíz, viene de la palabra agón. Y agón, si sabes de dónde viene, ¿verdad? Agonía. Ay, no, hermano, pero es que es por la gracia nada más. Sí, por la gracia de Dios sufro por Cristo. Entonces, vivir la vida cristiana, hermanos, requiere de esfuerzo. Y ese esfuerzo está más allá de nuestras propias fuerzas. Por eso este tercer beneficio, fortaleza espiritual, es sumamente importante. Cuando tú y yo nos sentimos conocer mucho, o que ya lo sabemos todo, y de pronto nos queremos fortalecer en nosotros mismos, hermanos, estamos derrotados por completo. Una de las mejores bendiciones que puede tener un hombre, por ejemplo, un predicador callejero, que si los que no han probado predicar en la calle públicamente con personas, pruébalo. Es el lugar, dice el hermano Paul Washer, en donde tu carne es humillada. Vas a encontrar viejos amigos de la parranda que tenías cuando estabas muerto. Vas a encontrarte gente que te odia, gente que te conocía. Si estás predicando en tu ciudad, de pronto estás temblando. Te das cuenta que el hablar, probablemente sin preparar lo que vas a hablar, porque normalmente es, aunque conoces el Evangelio, casi siempre es algo distinto. Te das cuenta que no sabes lo que sabías y ahí tiemblas y necesitas del Señor, y en la mente del predicador dices, Señor, si no me ayudas, no sé qué voy a hacer. Y puede haber algunos que se sientan tan confiados de su speech que van a predicar, que el Señor los humilla, hermanos. De pronto se levanta y una turba en contra de ellos y le empiezan a decir, y probablemente tocan puntos doctrinales que el hermano no conocía, y queda humillado y avergonzado, y dices, bueno, no eras tan fuerte como creías. Es asombroso ver cómo obra, aún con los que tenemos una mente, como dicen, de teflón, memoria de teflón. Cómo cuando estás débil, el Señor te usa y la palabra que no sabías, que no recordabas que sabías, sale y te conviertes en hermanos, en una Biblia hablante. Cuando estás débil. Entonces la vida del cristiano, hermanos, es una vida que requiere de un esfuerzo que está más allá de nuestras propias fuerzas. Pero esto no quiere decir que yo me siento en el sillón y me quedo a que Dios me mueva. Esto no quiere decir que yo voy a contradecir lo que Dios determina que yo debo de hacer.
No es ese tipo de levantamiento de fuerza que Dios hace con nosotros, que nos carga y nos lleva como un trapo a hacer las cosas. No, hermanos. Es un esfuerzo en la carne de lograr hacer hábitos cristianos, hermanos, de mi lectura, de mi devocional, de mi reunión de adoración en casa, de participar en las reuniones a como de lugar. Y esa vida cristiana que requiere de mucho esfuerzo me lleva a un lugar. Ya no puedo más. Y es ahí en donde el Señor nos demuestra que no son nuestras propias fuerzas las que nos levantan, sino las suyas. Y mientras más conozcamos a Dios, seremos más fuertes espiritualmente y estaremos más dispuestos y capacitados para vivir activamente. Hermanos, si nosotros vemos a algunos hermanos completamente inactivos en las cosas del Señor, que cuando digo esto no te compares con nadie. O sea, no digas, es que los hermanos predican y la hermana sirve en la cocina. No, cada uno tiene dones y cada uno sirve a su manera. Pero cuando hay en la palabra que no nos gustaría decirle a nadie, pero que le hemos dicho, parásitos, o sea, que no hacen nada más que nada, hermanos, nos damos cuenta de algo. Ellos no conocen a Dios. No conocen a Dios, aunque van a decir que sí conocen a Dios. No conocen a Dios, se mueven por sus propias fuerzas, sin darse cuenta son legalistas, porque cuando van al culto, a la reunión de oración, a la lectura bíblica, ay, tengo que ir y voy a ir, van con su fuerza, no han confiado, no creen que en realidad Dios es Dios todopoderoso, y mientras uno se esfuerza y sus fuerzas, como todos los medios, se le agotan, el Señor actúa ahí. Esto únicamente, hermanos, el ser fuerte espiritualmente hablando, ¿sabes cómo se va a lograr? Únicamente conociendo a Dios. Únicamente conociendo a Dios. Vamos a ser más fuertes espiritualmente y vamos a estar más dispuestos y más capacitados para vivir activamente para el Señor, sin importar los obstáculos. ¿Por qué? Porque conoces a Dios. Porque conoces a Dios. Yo entiendo que todas estas cosas, la mayoría de nosotros las mencionamos. Pero por ejemplo, la hipocresía, hermanos, es una muestra que no conocemos a Dios. Eso sucede aún en la iglesia. Por ejemplo, en la hipocresía podríamos el hermano Tony y yo llevarnos muy bien. Ay, hermano Tony, sí, hermano, gloria a Dios, yo te amo, yo también. Y beso italiano en las dos mejillas. Y bien, y saliendo de con Tony, pudiera ser que yo llegue, no, a mi esposa, no, vieras Tony, cómo ir, no, increíble, ese Tony nada más quiere la atención él, y mire, y no me saludó y me vio. ¿Eso sabes qué manifiesta? Que no conozco a Dios, porque Dios, dentro de sus atributos, tiene uno que debe darnos terror: omnipresente, omnisciente. Hermanos, estamos llamados a huir de todo aquello que hacemos a escondidas de la gente. Estamos llamados a huir, hermanos, a toda palabra que sale de nuestra boca que no hablamos cuando no estamos con la gente. Estamos llamados a huir, hermanos, de todo aquello que hablamos cuando no estamos con la gente, temas y cosas así. Es verdad, hermanos, esto, y la única manera para lograr esa fuerza espiritual que vence la tentación, esa fuerza espiritual que me levanta a actuar, hermanos, porque podríamos encontrar muchos ejemplos acerca de la fuerza espiritual. La Biblia dice, ¿verdad? Estudiamos el miércoles pasado en 1 Samuel 36, que David pasó por un tiempo de gran angustia. Y cuando la Biblia hace referencia a estos salmos, que son de gran angustia, hermanos, es de gran angustia, dolor físico, probablemente alguna situación que lo llevaba a pensar que iba a morir. Gran angustia, no estas angustias por cualquier cosa, hermanos, gran angustia. Pero dice este texto de 1 Samuel 36, se fortaleció en el Señor su Dios. Y no podríamos ignorar, hermanos, cómo obtengo esta fortaleza, porque cuántas veces no has escuchado de muchos hermanos carismáticos o con una doctrina extraña, que más de lo que predican
casi siempre está enfocado en esta parte. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi amparo, el Señor es mi escudo. Un ejército me cubre y siempre esas palabras de fortaleza. Pero no, hermanos. Esto es imposible si no tenemos como el orden de estos beneficios. Entendimiento, confianza o fe, fortaleza espiritual. Si yo no tengo entendimiento y confianza o fe, mi fortaleza espiritual es imaginaria. ¿Y sabes qué? Es derribada con cualquier cosa. Es derribada con cualquier cosa. Pero hablamos, hermanos, de un Dios omnipotente, omnisciente, que orquesta absolutamente todo, que nada bueno o malo sucede si Él no lo permite. Imagínate conocerlo y confiar en Él. ¿De qué tamaño te imaginas una fortaleza para ti? ¿De qué tamaño imaginas que sea tu porción de fuerza para continuar con un Dios así? Va más allá de lo que nos podemos imaginar. Pero es posible, hermanos. A Dios le ha placido darse a conocer a su pueblo. Y esa es la vida eterna. ¿Por qué? Cada vez vamos a entender más lo que ese texto dice. Porque si yo, hermanos, si yo tengo el entendimiento de quién es Dios, yo confío y tengo fe en Él, y yo estoy fortalecido espiritualmente. Y gozo de la vida eterna en este mundo caído, desde ya. Es lo que el apóstol Pablo hacía. En realidad el apóstol Pablo, créelo, él vivía la vida eterna desde el mundo en el que estaba sufriendo. Por eso para él decía, es que para mí es lo mismo morir o vivir. De hecho, para mí es mejor morir, porque ahora ya me olvido de esto y estoy con mi rey, conociéndolo como él me conoce a mí. Pero no era porque en realidad huía de una condición que lo llevaba a estar en una angustia total. No, hermanos. El apóstol Pablo en realidad estaba con un regocijo aún en medio del dolor. Y eso no era una terapia mental que se hacía. O no era el repetir una frase como para entumir el dolor. No hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. No. No era apretarse la sien o aquí el músculo de su mano para quitar el dolor. No, hermanos. El dolor físico para él era nada comparado con el gozo espiritual y la fortaleza que tenía. Porque conocía a Dios, porque confiaba en Él y porque espiritualmente Él dice, estoy desgastado por fuera, pero por dentro estoy como un jovencito, hermanos. Bendito Dios. Y eso Dios quiere con nosotros, hermanos. Ese es el verdadero evangelio de la prosperidad. El bíblico y no el mundano que únicamente nos lleva a lo secular. Número 4, hermanos, perseverancia. Recuerda que son solo 4 beneficios de los miles o cientos de miles que puede haber por conocer al Señor. Segunda de Timoteo 1:2. Dice la santa palabra de Dios. 1:12, perdónenme, hermanos. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, el apóstol Pablo escribió esta carta justo antes de morir como mártir por Cristo. Bendito Dios. ¿Por qué? A veces podríamos poner más los ojos en el hombre y tener un super apóstol Pablo. Yo me he encontrado con personas que dicen, bueno, pastor, pero es que era el apóstol Pablo. Están muy equivocados, hermanos. Todo esto trata de Cristo, de su Santo Espíritu, actuando en hombres débiles. No son superhombres, debemos de borrarnos de la mente ese tipo de cosas como que ellos no se equivocaban o ellos tenían una porción especial que nosotros no podemos tener. Lo único que tenían eran dones extraordinarios. Y podríamos resumir esto porque ellos no tenían lo que ahora nosotros tenemos, hermanos, para poder impactar a las personas. Y de esa manera el evangelio, la iglesia crecía y se extendía con los milagros y las cosas que ellos hacían. Pero esos dones extraordinarios cesaron. Porque ahora tenemos, hermanos, el don más extraordinario que hay. La palabra revelada a nosotros y aún anunciada por nosotros para darle vida a un muerto espiritual. Es increíble, pero ¿por qué no la tomamos en cuenta? Porque no conocemos a Dios. Y esta escritura es sorprendente. Ahí está el apóstol Pablo, hermanos, a punto de morir. Y mira lo que se le ocurre decir al apóstol Pablo. Por lo cual asimismo padezco esto.
pero no me avergüenzo como si me hubieran derrotado. No me avergüenzo como débil, como si en realidad ellos fueran a ganar, porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Bendito Dios. Más adelante dice el apóstol Pablo también en cuanto a esta perseverancia y esta confianza, hermanos, que envuelve estos otros 4 puntos en este mismo pasaje de 2 de Timoteo 2, versículo 10. Mira lo que dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Hermano, increíble. A punto de morir por el imperio romano, al cual quería llegar, ¿para qué? Para predicarles, hermanos. Gloria a Dios. Es el Señor obrando. Por eso insistiré hasta mi muerte, si Dios me permite, hermanos, que la gracia que salva es la gracia que te ayuda a obedecer. Por supuesto, es imposible que una persona diga tener gracia salvadora y no obedezca al Señor, porque el mismo que actúa en la gracia actúa en la obediencia del creyente, hermanos. Nada más que hoy en día se ha rebajado tanto la gracia que es nada. La podríamos vender a un peso aquí afuera, hermanos. Pero la verdadera gracia tiene el mismo poder de salvación para la santificación y los frutos que serán visibles, hermanos. Y podemos ver que el apóstol Pablo perseveró, no porque él era fuerte. Lo más probable, hermanos, que era un anciano muy cansado, y en su interior, en su carne, había dolor y tristeza. Tú sabes lo que el apóstol Pablo le ha dicho también a Timoteo, en el capítulo 4, le dice: Timoteo, todos me han abandonado. ¿Tú crees que porque era el apóstol Pablo no le dolía su corazón y le daba tristeza saber que todos lo habían abandonado? No, hermanos, le dolía, por supuesto. Él llegó a decir que se le debían a él algunos creyentes. Él sabía que trabajó, hermanos, hasta el cansancio, y lo llegan a negar. ¿Pero qué hacía él? Él perseveraba. ¿Por qué? Porque él confiaba en el Señor. Porque él, ¿qué? Él entendía quién era el Señor. Él tenía fe en el Señor. Él estaba fuerte espiritualmente y él perseveraba por el Señor que lo preservaba, hermanos. Bendito Dios. Él permaneció fiel a Cristo y no negó la fe. Él soportó, hermanos, con confianza, sin sentir vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque conocía el carácter y el poder de aquel en quien había creído. Solamente por eso, no por él, sino porque tenía la mente y su vida misma puesta en aquel que había creído. Y yo afirmo que la condición en la que el apóstol Pablo vivía era muchísimo peor que la nuestra. Porque ahora yo lo he predicado, podríamos decir, pero hay mucha publicidad, mucha televisión, mucha gente, muchos ruidos, y eso me distrae, hermanos. ¿Qué prefieres? ¿Esto? ¿O vivir en el tiempo en donde decapitaban o prendían como antorchas a los cristianos? ¿Dónde serías más cristiano? Hermanos, o sea, si aquí no somos cristianos, imagínate ahí. Pero lo que dice la Escritura no es no serás, porque no has sido. Al contrario, puedes serlo. ¿Cómo? Conoce a Dios. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Conocer su carácter, hermanos. Otro tema que veríamos hoy en el tiempo que nos queda vimos el beneficio de conocer a Dios, o los beneficios que, insisto, son muy pocos, solo 4 de cientos o miles de beneficios. Sobre todo el beneficio mayor de tener a Cristo delante de nosotros por la eternidad. Pero también hay peligros de no conocer a Dios, hermanos. Y quiero hacer énfasis de nuevo. Conocer a Dios no significa ir a una iglesia cristiana y bautizarte e ir todos los domingos, hermanos. Conocer a Dios va más allá. Y hay peligros de no conocer a Dios. Y así como los beneficios de conocer a Dios, hermanos, nos traen gozo, también hay devastadoras consecuencias de no conocerlo. Y estas devastadoras consecuencias son tan amplias como son los beneficios también. Y no podrían ser detalladas todas, hermanos. Sin embargo, vamos a mencionar solo algunas. Vamos a ver 6 de los peligros principales que se encuentran claramente indicados en la Escritura. Solamente 6, hermanos. Número 1,
que es muy común, aún dentro de las mejores familias, digo, de las iglesias reformadas. También, hermanos, puede ser una versión de Dios a nuestra propia imagen. Una versión de Dios a nuestra propia imagen. Una versión de Dios a nuestra propia imagen. Salmo 50, versículo 21, hermanos. Dice la palabra: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Estas cosas hiciste y yo he callado. Y yo he callado. Pensaste que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Hermanos, frente a la ausencia de un verdadero conocimiento de Dios, el hombre, ¿sabes qué hace? Se forma sus propias opiniones y crea una versión de Dios a su propia imagen. Ojo, quisiera que nos olvidáramos al menos por un momento de los que no conocen el cristianismo, Quisiera que nos enfocáramos, aunque no lo queramos reconocer, a la iglesia cristiana, hermanos. A la iglesia cristiana. Cristianos que hacen de Dios todo menos un Señor, o todo menos un proveedor, o todo menos que un Salvador absoluto, de cualquier manera, o una versión de Dios a su propia imagen. Y eso sería lo que tú puedas alcanzar, Dios lo alcanza. Lo que tú puedas ver, Dios lo ve. Lo que tú no ves, Dios no lo ve. Y esas cosas, es normal, hermanos. Yo lo que más he visto hoy en día en la iglesia cristiana es un Dios que tolera todo porque Cristo ya pagó todo. Hay un mandamiento, hermanos, que es muy ignorado, precisamente por un mal entendimiento de esto, y que intentan abrogar lo que es el cuarto mandamiento. No dejar de congregarnos o tener en suma estima el día del Señor. Entonces, cuando tenemos un Dios a nuestra propia imagen, creemos que Dios es tan lleno de gracia que es menor en justicia o en señorío. Falta conocer a Dios. Y es un peligro no conocer a Dios. Porque meramente, hermanos, podemos notar en los mandamientos que más allá de ser mandamientos como una imposición de un Dios rudo y dictador para que nosotros lo hagamos, es un bien propio. Es un bien propio. Y dice el Salmo: estas cosas hiciste y yo he callado. Pero no se queda callado. Pensaste que de cierto sería yo como tú, pero no me quedo callado, no me quedo ahí. Te reprenderé y te las pondré delante de tus ojos para que aquellos puedan decir: oh Señor, perdóname. Obviamente vemos su justicia y su gracia. Si sabes qué sigue de aquí, ¿qué salmo sigue? Y es el Salmo 51, en donde vemos que la gracia de Dios actuó ¿de qué manera? La ley se puso enfrente del rebelde, la vio, reconoció, se arrepintió y clamó. Es el salmo más hermoso para un corazón arrepentido. Una persona que en realidad entendió el poder de Dios y su justicia, y dobla y truena y rompe, y no hay quien le diga: ¿por qué, Señor? Dice Jeremías en sus lamentaciones: laméntese el hombre de su pecado. Si antes bien aflige, se compadece conforme a la multitud de sus misericordias, pero laméntese el hombre de su pecado. Y es un peligro no conocer a Dios, hermanos. Todo aquel que dice conocer a Dios y no busca hacer su voluntad, hermanos, no lo conoce. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que si no lo conoce y es alguien de Dios, el Señor se va a poner enfrente y le va a decir: tú eres mío. Yo he callado por un poco de tiempo. Tú pensaste que yo perdonaba, ignoraba como tú, que amaba como tú. No, te voy a reprender. Escuchen el devocional que envió mañana, hermanos, hablando del amor que nosotros tenemos. El amor que nosotros tenemos esconde la maldad, esconde con hipocresía la injusticia, defiende al pecado por temor a qué pasará. El amor de Dios no.
El amor de Dios saca la luz, el amor de Dios reprende, el amor de Dios golpea, porque no se goza de la injusticia ni de la falta de verdad y muchas cosas. Y es increíble, hermanos, este peligro es devastador, porque a fin de cuentas se va a hacer la voluntad de Dios y va a enseñar en cuántos mandamientos nosotros fallamos. Así es, hermanos. Si no conocemos al verdadero Dios, hermanos, el hombre comienza a formar sus propias opiniones. No solo un Dios a su medida, sino sus propias opiniones. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Bueno, yo creo que eso a Dios no le debe de importar mucho. No, yo creo que Dios no es así. Mira, déjate leo aquí. Y ya un texto fuera de contexto. Y mira, aquí dice que a Dios no le importa eso. Que no hay diferencias para Dios. Y empiezan a sacar de contexto, hermanos, muchas cosas. Y no es así. No es así, hermanos. En realidad, el Señor pondrá orden, hermanos. Y frente a la ausencia de este conocimiento verdadero de Dios, nos podemos formar todos nuestras propias opiniones. ¿Y sabes qué hacemos? Hacemos un Dios a nuestra propia imagen, y siempre este problema va a resultar en una visión deformada y que desagrada a Dios. ¿Y en dónde resulta según el Salmo, hermanos? ¿O en dónde termina? Siempre va a dar lugar al juicio de Dios. Porque de Dios nadie se burla, hermanos. De Dios nadie se burla. Otro punto importante, ya no es beneficio, recuerda que peligro podría ser una maldición. La maldición, no es bendición, ahora es maldición de no conocer a Dios. Una falsa adoración. Una falsa adoración. Vean Juan capítulo 4 versículo 22, hermanos. Dice el Señor a través del apóstol: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ustedes adoran lo que no saben. Esto es importante, insisto, adoración no es la alabanza únicamente. Adoración es una manera de vivir. Y una falsa adoración, hermanos, o una ausente adoración, que es falta de temor, de reconocimiento, de confianza, de vidas reverentes, es por eso, por no conocer a Dios, y es una maldición. Hablábamos, por ejemplo, hace poco de aquellos que están en la alabanza. Y podría resumir en 3 tipos de personas. Una persona que está en la alabanza, que esa no es adoración, solamente es parte de la adoración. Y la persona está con las manos levantadas. Por ejemplo, no es necesario levantarlas, pero a él le plació levantarlas. Y está con ojos abiertos, viendo como a los ladrillos, pero no está viendo los ladrillos. Probablemente él está imaginándose lo que Cristo hizo. Y está clamando, ¡oh Señor! Y casi llorando. Está ese. Está otro. Este tiene gozo, ¿verdad? Y está otro que está agachado, llorando, cantando en voz baja, Señor, Señor. Y está el otro que nada más está, sí, María. Uno, hermanos, se goza de la salvación tan grande y vive por conocer a Dios, la vida eterna, y quiere salir del culto para ir a anunciar más el evangelio. El otro aún no puede entender, pero comienza a entender lo que Cristo hizo en la cruz y no puede creerlo. Y dice, ¿cómo, Señor? Por mí, pecador, moriste. Y el otro no ha entendido nada, hermanos. El que puede platicar mientras oramos, el que puede platicar mientras leemos la Biblia, el que puede reírse mientras está la alabanza y hablar, no ha entendido nada. Es una falsa adoración a un Dios falso, hermanos, que no nos lleva a entender, a clamar, y esto viene por un conocimiento, a entender que cada cosa que se hace, al menos en el culto, es una cosa al Dios único, poderoso, verdadero, hermanos, que es digno de toda la alabanza, pero también de toda la adoración en cada momento de nuestras vidas. Es una búsqueda que tenemos que llevar a cabo. Y si acaso te identificas en algo esta noche, porque el Espíritu Santo te dice, cierto, tienes una falsa adoración, entonces ve al Señor, porque siempre que adoramos, hermanos, algo o alguien que no sea el Dios vivo, caemos en idolatría.
Algunos podrían adorar o leer o orar porque los demás los ven. O venir al culto para que no diga nada a nadie. Hay algunos que todavía pueden llegar conmigo y pedirme perdón porque no vienen al culto, hermanos. Si el asunto no es conmigo, el asunto es con el Señor. De hecho, quítenme de esa postura como de juez. Porque no es conmigo, a mí no me hables, habla con el Señor y explícale por qué no vas al culto. Pero no es conmigo, es una falsa adoración, es con Él el asunto. Se trata de Él, hermanos. Y si hemos entendido la cruz y todo lo que ha sucedido, por supuesto que vamos a vivir no un día de adoración, todos los días. Y por supuesto que no va a ser gravoso que yo te invite que vengas el martes, el miércoles, el viernes, que evangelicemos el sábado y le demos el domingo al Señor lo que es suyo. ¿Por qué no? Porque has entendido quién es al Dios que adoramos. Los que no entienden, ay no, el pastor se pasa, oye, vengo y digo, y no, esto ya no es de Dios, esto está equivocado, no es para tanto. Déjenme vivir, déjenme hacer, es que... Falsa adoración. Yo adoro desde casa, aquí, llorando porque se me acabó el gas y no tengo dinero. Ay, lloro, Señor, se me acabó el gas. Falsa adoración. Es un ídolo Él mismo y se quiere dar gusto a Él y no quiere arriesgar nada por el Señor. Falsa adoración, hermanos. Es una maldición no conocer a Dios. Hermanos, siempre que adoramos algo o a alguien que no sea el Dios vivo, caemos en idolatría. Y frente a la ausencia del verdadero conocimiento de Dios, hermanos, aún aquellos que se identifican a sí mismos como cristianos, caen en ese error. Aún los que se identifican, hermanos, crean un Dios falso en sus mentes y adoran al Dios que han creído. Si el Señor habla de obediencia a la iglesia y a ellos les molesta la obediencia porque no confían en Dios, ellos crean un Dios distinto. No, es que ellos están mal, ellos son diferentes, ellos no creen así, ellos no confían en la gracia, ellos no esto, no el otro. Crean un Dios falso, casi, pero es imitación. Bueno, es réplica, pero no es, hermanos. Ese Dios permite todo, ese Dios no va a traer juicio, ese Dios no va a reprender, ese Dios no va a enviarte pruebas, ese Dios siempre va a estar contigo porque es un Dios amoroso que siempre cuida de mí y siempre me va a cuidar, aunque yo soy un miserable y depravado, pecador, injusto, que no le importa nada. Aún así Él me ama porque Él me conoce, hermanos, cuidado con malentender lo que la Escritura dice. Porque somos pecadores llamados ¿a qué? Al arrepentimiento. Es necesario conocerlo y gozaremos de todo, hermanos, del estudio, de preparar un devocional, de cantarle a Dios aquí. A mí no me importa que, oye, yo me quería arrodillar en la alabanza, pero me dio vergüenza. ¿Qué decían los demás? No conoces a tu Dios entonces, porque si has sentido eso, el Espíritu Santo te dice, dóblate y arrodíllate. Tienes que doblarte y arrodillarte. Si es que fuese el caso. Cantar con toda tu vida es importante. Leer la Biblia y creer que es Dios quien habla. Gloria a ti. Nos falta conocer, hermanos, me incluyo. Y gozarnos y creer. ¿Cuántas veces no hemos visto tú y yo la provisión de Dios aún siendo infieles, hermanos? Ya siendo cristianos. La vimos en su máximo esplendor en la cruz de Cristo muriendo por mi pecador. Pero cuántas veces nosotros, aunque somos rebeldes y aunque nos perdemos y no hacemos lo que sabemos, vemos la mano de Dios con nosotros. Y es un Dios falso en las mentes y adoran un Dios creado aun cuando ellos creen que están bien. No están tan mal, no es para tanto, ahí voy. El Espíritu Santo hará la obra en mí en su tiempo. No es así, hermanos. Todo es del Señor, toda la salvación es del Señor. Pero aquellos que han recibido el conocimiento de Dios se esforzarán. ¿Y qué dice Daniel? Actuarán. ¿Pero cómo? Es que acuérdate quién es tu Señor. Pero es que no puedo. Acuérdate quién es tu Señor. Recuerda quién es tu Señor. Otro punto terrible, hermanos, es la incredulidad o la falta de confianza. Recuerda que estamos hablando de maldiciones o peligros. Si suena muy feo maldición, aunque el mundo está bajo maldición de Dios. Incredulidad o falta de confianza. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? Tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir. ¿Cómo es posible que podamos nosotros leer y creer a una palabra de alguien que no conocemos? ¿Cómo es posible que yo desee tener un momento de intimidad con Él, en oración, clamando, adorándolo, no pidiéndole? Solamente, Señor amado, Rey de Reyes, eres grande y poderoso, queremos exaltarte, queremos dar gloria, úsanos para tu gloria. Si no lo conozco, ¿cómo vamos a hablar de Él con confianza que es un Salvador si no le creo? Conocer a Dios, hermanos, ¿se dan cuenta? Digo, no quiero que retractemos y que algunos digan, ¡ay, caray, entonces no soy cristiano! Y se arruinen la vida y se vayan. Sino probablemente, hermanos, me incluyo, podríamos regresar y decir, con razón, creo que ahora sí quiero conocer al Señor. ¡Gloria a Dios! Esto es todo lo que Él dice en cuanto a beneficio, eso y más. Y eso es lo que dice acerca de maldiciones o peligros, eso y mucho más. Por eso emprendamos, hermanos, la carrera al conocimiento del Señor. Hoy, desde hoy, como unos locos, hermanos, como deberíamos de estar, ¿no? El Hijo de Dios vino a morir, nació de una virgen. ¿Sí entiendes? Nació de una virgen, hermanos, y después caminó, nunca pecó, aunque el mismo Satanás lo tentó y lo tentó y lo tentó y lo tentó. Todos lo abandonaron, sus mejores amigos. Uno de ellos, que era el administrador de suma confianza, lo vendió por unas moneditas. Y después, ¿qué crees? Lo escupieron, lo apedrearon, lo golpearon, lo exhibieron en un acto depravadísimo, obsceno a lo extremo, y ahí murió. ¿Quién? El Hijo de Dios. Hermanos, piensa como si fueras de otro planeta y te platican esa historia. ¿Qué? ¿El Hijo de Dios? ¿Cómo? ¡Qué terrible! Oye, es impresionante. No, pues, ¿y qué van a hacer los que lo mataron? ¿Qué van a hacer? ¿Van a huir o van a hacer naves y huir de la ira que vendrá de su Padre? Es un problema no conocer a Dios, hermanos. Y el diablo ha engañado a muchos, aún a la iglesia. Ya lo conozco, y viviendo vidas tibias. No es cierto, no es cierto, no es posible. Porque si conocemos y creemos al Evangelio, temblamos. Al que murió en la cruz es el Hijo de Dios. ¡Wow! Increíble, hermanos. El que también nos ama hasta lo extremo y nos perdona siendo pecadores y nos da la oportunidad, hermanos, de representarlo en la tierra. ¿Cómo lo representamos? O nos pide mucho, hermanos. Obedecerle es muy gravoso y no, pues ¿cómo crees? Él es... No, hermanos, como locos. Decía mi suegro, que es pastor también, y nos decía, y se emocionaba él con una pasión impresionante y decía, yo que tú estaría brincando como loco si entendiera el Evangelio. Y es verdad, hermanos, deberíamos estar como locos. Bendito sea el Señor. Y aunque este texto, hermanos, aplica directamente a la predicación del Evangelio, te hablo de Romanos 10:14, tiene otra aplicación con respecto al conocimiento de Dios, hermanos. Porque ¿cómo puede alguien creer en el Dios del cual no ha oído? Eso es lo que sucede cuando algunos hermanos vienen de otras iglesias. Según ellos, conociendo todo, escuchan el sermón y dicen, ¿qué es eso? No, está mal este cuate de su cabeza. ¿Y cómo hay gente que lo escucha? Alguien cercano a mí me decía, ¿y cómo va gente a tu iglesia? ¿Cómo va gente a tu iglesia? El hijo de un cantautor muy popular que está en la apostasía completa. Hubo ahí un debate y me decía, ¿qué te sientes tú el apóstol Pablo? ¿Qué? De seguro tu iglesia es como de 10. En ese tiempo sí. No, el chiste es ganarlos, no, que se vayan. Ese mensaje no va a ganar a nadie. Se apellida Romero, ya te imaginarás quién es. El muchachito. Increíble, hermanos, porque asombra, ¿no? Asombra la verdad. Pero ¿cómo puede alguien creer en el Dios al cual no ha oído? Y esto aplica no solo en la fe del pecador que lo conduce a salvación. No solo es, aunque es un texto que habla de la predicación del Evangelio, pero también habla acerca de la fe o de la confianza del creyente en Dios, que es necesaria para vivir la vida cristiana, hermanos. Porque muchos de nosotros o de los que escuchen podrían vivir vidas cristianas muy cansados. Algunos de hecho eligen las características de la iglesia, el lugar de reunión. Si hacen esto, si no hacen esto, si tienen esto o no el otro, voy a encontrar el lugar en donde a mí me guste.
Si tienen cafetería o no, hablaban a un hermano y le preguntaban, creo que Joseph, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Tienen ahí niñeras en su iglesia? No, ay, no, entonces no, porque es que yo quiero niñera. Otro decía, ¿tienen el piano ahí? Porque yo soy pianista, quiero tocar el piano. No, no tenemos, ay, no, entonces el Señor no me quiere ahí. Hermanos, este texto aplica para la confianza del creyente, para su fe, para su crecimiento, para quedarse callado y solo desear la predicación. Ay, pastor, hoy no cantamos alabanzas. Hermanos, alábalo con tu vida. Hoy el sermón duró 2 horas. Ay, cuánto, no, hombre. El pastor cada vez predica más. No hay que hablar con él, es mucha predicación. Hermanos, es verdad. Es cierto que aún el pueblo de Dios está medio cegado en cuanto a la adoración y manifiesta incredulidad o falta de confianza. No digo que no vamos a ser golpeados y tambaleados, que nos vamos a asustar o que vamos a tener miedo en ocasiones. Sí, pero si estás en el Señor, te vas a dar cuenta que el Señor siempre es fiel a su palabra y vas a poder continuar, hermanos, en todo. Así lo ha hecho con algunos de nosotros. Esto aplica entonces, este texto, ahí pon tus notas si gustas. Este texto claro que es acerca de la predicación, pero también sin problemas, sin transgredir la verdad. Aplica, hermanos, para aquellos creyentes, fortalecimiento de su fe, y esto es necesario para vivir la vida cristiana bíblica y no imaginaria. Esto choca mucho, hermanos, cuando hablamos de este tema acerca de los que no se congregan para la reunión de oración, de los que únicamente van los domingos al culto, y eso les choca. Y el diagnóstico médico es que no conoces a Dios. ¿Cómo que no lo conozco? Si en mi casa y lo predico ahí y voy y hago, sí, pero es que eso es tu cristianismo. Y el asunto que aquí hay un cristianismo, un marco en donde andamos, donde nos salimos y lo que hacemos. Y no es gravoso, hermanos. Imagina qué bendición que una congregación entienda y podamos predicar como a espirituales. Solamente conocer y conocer más y crecer y a un punto de decir, Señor, ya ven por nosotros, estamos listos. Y como aprendimos, hermanos, en el Salmo 9:10, solo aquellos que conocen el nombre de Dios podrán poner su confianza en Él, como David. Solamente los cristianos, ¿no? ¿Recuerda un ejemplo? El pueblo de Dios, Israel. ¿Eran el pueblo de Dios? Sí, era el pueblo de Dios. ¿Estaba un pueblo enemigo? Sí. ¿Sabían quién era su Dios? En parte porque estaban temblando. ¿Pero David sabía quién era su Dios? Por eso él descansaba en Él. Cuando sentía que las aguas estaban llegándole a su nariz, él en lugar de, no, pero Dios me va a rescatar, aquí me quedo, yo me espero. Él clamaba y lloraba esperando a que Dios llegara. Hay una responsabilidad de nosotros, hermanos, buscarlo como unos locos. En cualquier momento, en cualquier espacio, en cualquier situación, tratar, hermanos, de irlo conociendo cada vez más, porque solo aquellos que conocen al Señor van a poder confiar en Él. Otro punto importante, hermanos. ¿Estoy en tiempo todavía bien o no? Ya después de lo que les dije, yo ahora sí, amén. Amén. Otra maldición. Otro peligro, hermanos. Una actitud indiferente o apática hacia el pecado. Cuarto peligro, una actitud indiferente o apática hacia el pecado. Esto es bien importante, hermanos, lo venía hablando ahorita con el hermanito Alfredo. Gente que peca, que ve que pecan, ve que pecan y, no digo nada, pues es que no lo juzgo yo no le voy a decir nada. Todos pecamos, todos somos pecadores, entonces no hay que decirle porque él es pecador. Es una actitud apática, una actitud indiferente acerca de lo que el pecado significa para Dios. ¿Qué crees que sea más pecado? ¿Juzgar a los hermanos en su pecado o quedarte callado por su pecado? Quedarte callado por su pecado. Pero es que deja que Dios trate con él. ¿Cómo va a tratar? ¿De verdad tú lo amas para que Dios trate frente a frente con él? No, mejor que te odie, mejor que se vaya de la iglesia, que tú te quedes callado.
Y aplica también para nosotros. Una actitud indiferente o apática hacia el pecado, hermanos, ni un solo cristiano puede decir que cuando cae en pecado el Espíritu Santo no le dijo no. Ninguno puede decir, no, pues es que el Señor no me apoyó, no me avisó. Caí en mi carne y caí. El Espíritu Santo te alerta. Ahora tu conciencia en parte le pertenece a Dios. Digo en parte porque si fuera completamente, cuando pecas sería culpa de Dios. Y el Espíritu Santo dice no. Cuando digo dice, entiendan el contexto, no pues, audiblemente. Tu conciencia dice no. De tal manera que puedes decir, los que batallan de ira o de contienda, familiar, hermanos, o adulterio, o mentira, o hipocresía, o falta de honestidad. Eso tenemos que irlo quitando, apartando. Hablábamos en uno de los estudios de los martes también en cuanto a la murmuración familiar, hermanos. Eso es muy dado, muy dado. Tenemos que cuidar al cuerpo, somos nosotros, nos tenemos que buscar amar. Y aunque no lo ames, dime una cosa, ¿cómo amaste a tu esposo o a tu esposa? Conforme la fuiste conociendo, fue amable contigo y llegaste. Hermanos, ¿saben que en las iglesias podemos llegar a amarnos de una manera impresionante? Respetándonos, conociéndonos, ayudándonos, orando los unos por los otros, perdonándonos, teniendo atención del cuerpo. Sería una locura nada más lavarte los dientes y no bañarte todo el cuerpo, ¿no, hermanos? No cuidar el resto del cuerpo o estar muy bonito ahí todo y los pies ahí. Todos nos cuidamos, todo el cuerpo y nos tratamos y no podemos tener una actitud indiferente o apática en cuanto a ese pecado de no amarnos, de no procurarnos, de no perseverar. Es necesario, hermanos. Y esta actitud indiferente o apática hacia el pecado está en la Escritura, hermanos. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15, si me quieren acompañar, versículo 34, solo por citar un poco del contexto. 1 Corintios 15, 34, y dice, velad debidamente y no pequéis. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y el apóstol Pablo está reprendiendo a la iglesia de Corintio, porque algunos de los que entre ellos profesaban ser creyentes, no tenían un conocimiento real de Dios. ¿Y qué crees que hacían? Pecaban. Y siempre existían los bonachones que dicen, no, pero no juzgues, hermano. Hermano Claudio, no juzgues, sácate tu viga primero antes de que veas la pajita del otro hermano. Todos pecamos, hermano, no hay problema. Actitud satánica. Porque el pecado es pecado. Y no hay otra descripción más bíblica que el apóstol Pablo dice más que el pecado es pecaminoso. Sumamente, extremadamente pecaminoso. No es horrendo, es espantoso, es fuchi. Es pecaminoso. Es pecaminoso. No hay otra definición mejor que el pecado es pecado. Imagínate que el Hijo de Dios vino a morir por pecadores. ¿Qué tan grave será el pecado, hermanos? Yo le decía a una persona que le predicaba, pero no es para tanto. ¿Qué tan grave será el pecado si el Hijo de Dios tuvo que venir a solucionarlo? Dios, hombre, estuvo aquí. No hay infierno, pastor. Sí están bien, todo, pero no hay infierno. No, si no hubiese existido el infierno, hermanos, el Señor Jesucristo no hubiera venido. Hubiera sido David, hermanos. Y ya. Pero fue Jesús. El pecado es un asunto serio, hermanos. Y no te debe de importar que el hermanito se ponga mal si tú le hablas la verdad. Obviamente cuiden el contexto bíblico y hay reglas, ¿verdad?, para juzgar. Lean 1 Timoteo, ayer estudiábamos cómo, los deberes hacia los demás, cómo exhorto al viejo, cómo exhorto a la anciana, al joven, al niño, cómo exhorto a un pastor. Hay todo, hermanos. La Biblia no se le va una al Señor para que todo se haga a su manera y no a la nuestra. Bendito sea Dios. Esta falta de conocimiento de Dios, hermanos, conllevó a dos peligrosas y vergonzosas consecuencias en este entonces a los corintios, pero también a nosotros. Dice esta porción de 15:34, dice, velad debidamente. Otra traducción dice, velen como deben hacerlo.
velad debidamente. Debidamente. Y el mandato velad debidamente, hermanos, es la traducción de dos palabras griegas que significan literalmente esto: despierta debidamente. O otros dicen, alértalos correctamente. Alértalos correctamente. Esto es importante también cuando predicamos el Evangelio, porque algunos llegamos a sentirnos algún tiempo profetas del Antiguo Testamento. Y arrepiéntanse, bola de pecadores, porque la ira. Y la gente, hermanos, o te van a ignorar y van a decir loco y se van. Hay que hacerlo debidamente. Vamos a tratar de encajar con ellos. Somos expertos en el mundo, ¿están de acuerdo, hermanos? O sea, logramos pues cinta negra con 2 rayitas en el mundo. Sabemos hablarle a los del mundo. Aprovecha, recordando que tú eres un pecador práctico. Y aprovecha a hablar con ellos. Trata de ganarte su atención, sin pragmatismo, sin poner música y bailar, aunque muchos aquí saben bailar rap muy bien. Háganlo bíblicamente, pero traten de temer por ellos. Cuando tú entiendes realmente lo que el pecado es y lo que va a pasar con los jóvenes, niños, ancianos que tenemos enfrente predicándoles en la calle, el Espíritu Santo a veces rompe tu corazón. Y tiemblas y te dan ganas de llorar porque entiendes, Señor, si ellos no, en realidad estuvieran en esa condición, te adorarían, pero no pueden, Señor, ayúdalos. Ayúdalos, por favor. No somos indiferentes o apáticos hacia el pecado y por eso actuamos, hermanos. Actuamos en el pecado de la iglesia, hermanos. Ayuden a que la disciplina bíblica sea ejercida, y cuando sea ejercida no teman en las consecuencias de aquellos que no la quieren recibir. Ay, mira que la hermana se fue porque el pastor habló con ella, los hermanos hablaron. Ay, no, el pastor, qué duro. Hermanos, apoyemos la disciplina bíblica para la gloria del Señor, porque si lo hacemos bíblicamente, ¿qué crees que puede pasar? Son sometidos a prueba, sangoloteados, y después ¿qué sucede? Regresan. De hecho, vamos al arrepentimiento a través del azote de Dios. El verdadero arrepentimiento viene así, porque Dios a quien ama, lo azota. Lo azota. Claro, consecuencia de nuestro pecado, hermanos, porque Dios no se goza de ese tipo de cosas. No es un gozo en realidad. Y es esta falta de conocimiento, hermanos, que nos lleva, como llevó a estos hermanos a eso. Entonces el mandato es: velen debidamente, despierten debidamente, exhorten correctamente. Y debido a que ellos no conocían a Dios, vivían como personas que estaban dormidas o como que estaban borrachos a los peligros del pecado y la importancia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivían así, hermanos. Debemos de dar gracias cuando Dios levanta a hombres, hermanos, que sus predicaciones son juiciosas. Algunos llegan a molestarle: ¿y cuándo va a hablar de las bondades del Señor? Cuando la predicación es juiciosa, hablamos de la bondad del Señor, porque hemos entendido que toda esa horrenda ira de Dios y todo ese juicio cayó sobre Jesús. Hablamos de amor, hermanos, cuando hablamos de la cruz. Hablamos de amor cuando hablamos de la ira de Dios, porque recuerdas a Jesús recibiéndola. Hermanos, la predicación juiciosa hace 2 cosas. Hay un libro de Joel Beeke, comentaba hace poquito, Espiritualidad Reformada, y el hermano dice que los predicadores puritanos, su predicación era juiciosa siempre. Y dice, hacía 2 cosas la predicación juiciosa. La predicación juiciosa es como la que en ocasiones en este púlpito se predica. Y dice, hacía 2 cosas. Llevaba a los pecadores al arrepentimiento y ayudaba en la santificación a los creyentes. Y debido a que estos hombres no conocían a Dios, hermanos, vivían como querían. Y obviamente el apóstol Pablo pone un alto y exhorta a estos hermanos a que no estén callados, a que hablen en contra del pecado. Por supuesto que todos tienen pecado, todos. Pero conforme conocemos a Dios, aborrecemos el pecado. Y nuestro testimonio es claro. Es claro. El testimonio, hermanos, es claro, los frutos. Y obviamente los hermanos van a aceptar la exhortación de alguien, ¿no? No podrías tú exhortar: hermano, ¿por qué no vienes a los cultos cuando tú únicamente vienes a un culto a la semana, ¿no?
pero si el Señor nos permite participar de esto o aquello, podríamos llegar, hermano. Hermano, ¿qué pasa contigo? Te veo extraño. Estás muy apartado y eso es peligroso porque estás jugando con fuego y vas a quemarte. O hermanas, veo esto en ti, o veo amargura, no importa, hermanos, tienen el respaldo del gobierno de la iglesia para hacerlo con temor, debidamente, cuando tengas frutos para poder hacerlo. Háganlo, y si se van, gloria a Cristo, hermanos, que se vayan y oremos para que regresen arrepentidos, o vayan a Cristo a otro lugar. Pero hay que hacerlo, no podemos ser apáticos con el pecado, hermanos. Obviamente hay que hacerlo en orden, puedes hacerlo y tratarlo con los pastores o con los hermanos que están capacitados en el Señor para esto, para evitarte problemas y cosas, ¿no? Es mejor. Dice ellos, el versículo 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, se los digo. Y la palabra pecado, hermanos, viene del término griego hamartano. Hamartano, y este término griego hamartano significa errar al blanco. Entonces el apóstol Pablo dice, hay algunos que no están dando en el blanco, y es por culpa de ustedes. Es por culpa de ustedes, no les han enseñado. Y debido a que erraron en el blanco, hermanos, con respecto a la naturaleza de Dios, que Él es justo, también erraron el blanco con respecto a cómo debían de vivir. Entonces, el pecado no es únicamente la parte, pues no, hermano, yo ya no me emborracho, ya no hago esto, ya no hago el otro. No, el pecado también es no hacer la voluntad de Dios. Es errar al blanco, porque, hermanos, debido a que se da en otro punto que no es al blanco con respecto a Dios, quién es Dios, entonces en mi práctica, en mi vida, también estoy errando al blanco en mi manera de dirigirme como cristiano. Amén. Pues podría extenderme, hermanos, hasta que uno de ustedes cayera desde el tercer piso, muriera y después oráramos. Pero tenemos que terminar hoy, hermanos, para la gloria de Dios, y nos vamos a quedar en este punto 4 y estudiaremos el 5 y el 6 acerca de los peligros o maldiciones de no conocer a Dios, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú, Dios, nos has ayudado esta noche, no solo en la exposición, sino también en poder prepararnos para recibir tu palabra, Señor. Bendice a nuestra amada iglesia que hoy se reúne con nosotros de esta manera en la transmisión de León, nuestros amados hermanos, y al resto de los hermanos que nos acompañaron en esto, Señor. Gracias, amado Dios, Señor, por tus verdades y porque tú mismo, Señor, con tu voz hermosa, amado Rey, hablas a nuestros corazones a través de la predicación. Señor, queremos, como dice tu Escritura, vivir en la eternidad. Y no solo el día que nuestros ojos se cierren para volverse a abrir, sino desde hoy. Desde hoy queremos gozar de esta vida eterna, la cual tú dices, amado Señor, que es por conocerte a ti. No queremos tener un tipo de Dios, Señor. No queremos tener un Dios hecho a nuestra imagen. Y no queremos estar en el peligro de creer que te conocemos cuando no te conocemos. Por eso te pedimos por la unidad de tu iglesia en el mundo. Que tus hijos, los predicadores, pastores, tus siervos se encarguen de conocerte, a fin de que el rebaño que les diste a su cuidado también te conozcan. Y si todos te conocen, Señor, te adorarán, no a su manera, sino a tu manera, Señor. Caminarán no a su manera, sino a la tuya, Señor. Se dirigirán unos a otros como tú lo indicas, Señor. Alabarán, adorarán, se congregarán como tú lo has dicho, Señor. Te amamos, Señor. Estamos aquí débiles e incapaces de poder entender, amado Dios, todas estas cosas tan anchas, tan profundas. Pero sabemos que tú, Santo Espíritu de Dios, traerás a nosotros no solo discernimiento, sino esta revelación que hoy hemos escuchado, y la plantarás en lo más profundo de nosotros y dará fruto, Señor. Aunque no se nos permita verlo de inmediato, lo veremos, Señor.
Te ruego que hoy traigas hambre a todos los que nos unimos en este estudio. Trae una hambre, Señor, que no sea saciada con facilidad, sino que comencemos a buscarte y a buscarte y a buscarte y te encontremos conociéndote, Señor, hasta donde tú quieras. Te damos gracias, Señor, porque todo esto es tuyo, Señor, y porque lo has dado, Señor, claramente a nosotros. Damos a ti toda la gloria y la honra y te rogamos que el adversario no tenga hoy lugar para poner duda o crear contiendas o hacer problemas y arrancar lo que hoy se ha puesto, Señor. Te damos gracias, amado Señor, por lo que has hecho. Te damos gracias por la restauración en mi esposa. Te damos gracias por lo que harás en nuestra hermana Guadalupe, que ha sido asombroso, Señor, lo que se ha encontrado dentro de ella. Te damos gracias porque cada vez más veremos en estos estudios más hermanos, Señor, comprometidos y deseosos de conocerte. Te damos gracias por Cristo, Señor, y en eso nos quedamos. Él es más que suficiente y es lo que te pedimos todos a una, Señor, diciendo en su nombre también amén y amén. La paz de Cristo sea con todos, hermanos. Bendiciones allá a los que están de aquel lado.